egresada de la Universidad Central de Venezuela, con amplia formación y experiencia laboral en el área de prótesis y órtesis, entre otras. Bueno, muchas gracias, doctora Janet. Adelante. Bueno, buenas noches. Hoy les voy a tratar de dar pues lo más conciso posible para que salgan de la charla por lo menos sabiendo la parte básica de cómo se indica una prótesis de miembros inferiores. Entonces, esta es mi hoja de perfil profesional, mi conflicto de intereses, no devengo ningún tipo de, no tengo ninguna relación comercial, ni financiera, ni personal con fabricantes de prótesis, con ninguna entidad que esté devengando horarios por esta charla. Entonces, la rehabilitación y la prescripción de prótesis en amputados de miembros inferiores, cabe destacar que es la nueva clasificación de la discapacidad, que es la CIF, ¿verdad? Es la herramienta ideal para nosotros poder saber protetizar a un paciente. ¿Por qué? Porque ella abarca, vamos a decir, todas los detalles que tenemos que tener en cuenta para que un paciente sea bien protetizado. Desde la función y la estructura corporal, porque tomemos en cuenta que no es solamente perder la parte de la extremidad que ha sido amputada, sino que esto tiene unas implicaciones psicológicas, ¿verdad? Y mentales que pueden empeorar o pueden facilitar la protetización de un paciente. En cuanto a la actividad, es valorar qué tan capaz es esa persona de realizar las actividades de la vida diaria con su amputación. Esto es válido tanto para miembros superiores como para miembros inferiores. O sea, si yo tengo una amputación transtibial o transfemoral, saber si me puedo vestir, si me puedo desplazar, si puedo caminar, si me puedo bañar, si me puedo vestir. Y qué tanto participa en las situaciones de la vida real, en el trabajo, en la familia, en el socializar, el salir de su casa y poder ir a comprar algo a la esquina, y todo esto bajo un contexto de unos factores ambientales y personales. Ambientales, pues bueno, nada, hay que valorar la casa desde saber si tiene escaleras, si vive en un entorno rural o vive en una ciudad, si las zonas que normalmente la persona convive con el medio, ese medio está adaptado para una persona con discapacidad o si simplemente pues no hay ningún tipo de adaptación que le permita de valerse por sí mismo. Y entre los factores personales, pues tenemos que saber la edad, el peso, las comorbilidades, a qué se dedica, en qué trabaja, porque dependiendo de esto nosotros vamos a hacer la indicación de la prótesis. Si no trabaja, ¿qué hace en su tiempo libre? O si simplemente el paciente se niega por haber tenido la amputación a poder reintegrarse otra vez en la sociedad. Entonces son como parámetros que nos van a permitir a nosotros, una vez que hagamos esa evaluación inicial del paciente, saber si vamos a tener éxito en la protetización o por el contrario tenemos que ayudarnos de otras especialidades para poder realizar esa protetización. Recordarles que se los di la charla cuando les di la parte básica de los tipos de amputaciones de miembros inferiores, ¿verdad? La primera es la hemipelvectomía, que es la más rara, sí se ve, pero con muy baja frecuencia. La hemipelvectomía es muy difícil de protetizar, casi nunca se protetiza porque los pacientes no se adaptan a la prótesis y mucho menos si es bilateral. Entonces, pues no les voy a hablar así como tan específico de esta hemipelvectomía. Luego viene el desarticulado de cadera, que esa sí es un poco más frecuente. Las causas son múltiples, que ya las vamos a ver. Luego la transfemoral, y como lo dice la imagen, hay un nivel alto, uno medio y uno bajo. ¿Cuál es el ideal? El nivel medio. Porque cuando son niveles muy altos en la transfemoral, ellos se comportan como desarticulados de cadera. Entonces toca ajustar el sistema que va a suspender la prótesis para que podamos nosotros tener un buen programa de protetización. El desarticulado de rodilla es todo un reto porque tenemos que jugar con la longitud del miembro que no está afectado. Muchas veces en el desarticulado de rodilla, acuérdense que al colocar, como es desarticulación de rodilla, el fémur de ambas piernas va a tener el mismo largo, ¿verdad? Porque hay que dejarle prácticamente los cóndilos femorales para que pueda hacer la sujeción del socket,
pero nos toca acortar la parte tibial para que esa prótesis pueda tener una simetría de ambos miembros inferiores. En el transtibial, que es la más común y es la mejor, vamos a decir, amputación para poder protetizar, también tenemos 3 niveles. El nivel medio sería el ideal. Sin embargo, acuérdense que si nosotros entráramos, como es el deber ser, que dicen la mayoría de las guías, a quirófano para decir el nivel de amputación, de acuerdo a las condiciones del paciente, pues los pacientes serían muchísimo más fáciles de protetizar. Un nivel muy bajo también va a ser un problema, ¿verdad? Mientras más distal, vamos a tener menos material, pero a veces la adaptación no es tan fácil. Y luego, por último, están los desarticulados de tobillo o los que tienen amputaciones parciales de pie, que en esa ya hablamos, en las amputaciones parciales no hablamos de colocar una prótesis, sino una ortoprótesis. En ellos se colocan como una especie de plantilla que lleva a la sustitución de la parte afectada y se denomina ortoprótesis, no sería una prótesis como tal. Ahora, los desarticulados de tobillo, que es la de Sain, es así. Es así podemos nosotros hablar de una prótesis como tal para miembro inferior. Recordarles también lo que hablamos en la charla la primera vez, los niveles de actividad. De acuerdo al nivel de actividad, esto tiene que quedarnos claro, tenemos que fijarlo de una vez, va a depender los componentes que yo le voy a poner a una prótesis de miembro inferior. Y además de eso, como lo dice la diapositiva, eso es la justificación a la prescripción de un componente ante los entes aseguradores. En todos los países, pues no es la salud pública la que nos da las prótesis, pero en los entes en las que sí se los da, unos entes privados, pues ¿cómo justifico yo que yo le voy a poner un componente de mayor o menor calidad o de mayor o menor precio? Pues a través de estos niveles de actividad. Entonces, recordar, como se los dije, el K1 es un paciente que es domiciliario. Es decir, el paciente no tiene mucha vida social, no trabaja, no sale a centros comerciales, se la pasa en su casa, ¿verdad? Y pues el nivel de actividad es lo que él haga en su casa, pues las actividades de la vida diaria, de vez en cuando, muy rara vez sale a alguna actividad social. Entonces nosotros tenemos que tomar el nivel de actividad como cada uno y además de eso, los pies protésicos también se evalúan de acuerdo a la actividad y las rodillas también. Los K2 es aquel que tiene una actividad comunitaria, pero es limitado, es decir, es capaz de salir a comprar algo, es aquel paciente que sale de vez en cuando al centro comercial, el pie es articulado, entonces me permite que cuando pise una piedra o haya un hueco o algo pueda responder la prótesis y pueda responder él con su prótesis, pero está limitado a ciertas actividades. El K3 es el comunitario libre, la velocidad es variable, tiene alta exigencia, es un pie dinámico que me permite ajustarme a todo tipo de terrenos. De esa pregunta que nosotros debemos hacer al principio, que les hablaba ahorita en base a la CIP, de ese ambiente en el que yo me desenvuelvo, él puede vivir en una casa, ¿verdad? Que a lo mejor el piso ni siquiera tiene cerámica, pero bueno, es de cemento, es liso, pero cuando sale resulta que la calle que está en su casa es de tierra y para poder él ir al pueblo o a la ciudad donde está más cercana, necesita subir, bajar escaleras, pasar obstáculos, entonces el nivel de actividad es un K3. Estos K3 también se le colocan al paciente que trabaja en fábricas o en sitios pues, rurales. ¿Por qué? Porque le permite adaptarse más a esa irregularidad del terreno. Y los K4 son pacientes que tienen alta demanda, es decir, son los atletas, los niños. Acuérdense que todos los niños se le coloca pie tipo K4 precisamente porque ellos son muy inquietos y los niños no se van a quedar sentados, no, un niño se la pasa jugando, saltando, corre, brinca, entonces el K4 tiene mejor respuesta a esos cambios dinámicos de la prótesis colocada en el paciente. En estos K4 también están las prótesis biónicas o esas prótesis eléctricas o que tienen componentes eléctricos, tanto de rodilla como de pie. Y puedes colocarle, por ejemplo, un paciente con un nivel de actividad K4 es el paciente que de repente está en un sembradío de plátanos, por decirles algo, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Nosotros tuvimos un paciente que él trabaja con palma y le habían colocado un pie K2. Ese pie K2 no duró 3 meses. ¿Por qué? Porque el paciente trabaja en una montaña, él tiene que subir, bajar, fuera de eso cortan la caña, es en un sitio muy irregular
y pues el pie se desgasta y lamentándolo mucho, pues no le sirvió para poderlo utilizar, hubo que pasarlo a un K4. Entonces es muy importante esa anamnesis que hacemos al evaluar al paciente por primera vez para nosotros poder saber qué tipo de componente le vamos a poner a un paciente amputado de miembros inferiores. Y lo otro que les quiero comentar un poquito son los tipos de pie. Hay pies que son comunes, que es lo que llaman el pie sage, pero ese pie es el pie K1, que es el primero que tienen ahí en el dibujo. Es este pie, no sé si se ve que lo estoy señalando. Los pies articulados son aquellos pies que tienen un tipo de articulación que permiten que nosotros podamos hacer la primera, segunda, tercera mecedora con mayor facilidad. Este pie tipo sax no me hace ese tipo de articulación cuando yo lo pongo en una prótesis. Hay otros pies que son los más, ahora vamos a decir, los más comunes, los más generalizados que nosotros indicamos, son lo que tienen respuesta dinámica. Son estos pies en fibra de carbono, sí, siempre van a tener una funda que es la que se asemeja a la textura de la pierna, ¿verdad? Pero este pie, al articularlo con la prótesis, me permite que este pin que tienen en la parte superior pueda manipular el resto de la prótesis haciendo más semejante a la marcha normal con los pies normales de nosotros en el pie contralateral. Y por último, los pies biónicos con microprocesadores, que primero el costo es muy alto, necesitas una adaptación extremadamente buena del paciente o se usan en pacientes que solamente son amputados de pie, ¿verdad? Que tienen una buena adaptación y además que tienen un nivel de actividad K4 y que, bueno, de repente por recursos o por recursos de la entidad que se los está formulando, también los podemos indicar. Eso como la base para que nosotros empecemos a hablar entonces de prótesis. Entonces vamos a empezar por el desarticulado de cadera. El desarticulado de cadera, bueno, lo primero que les tengo que decir es que todas las prótesis pesan, absolutamente todas. Entonces, mientras menos componentes tenga una prótesis, pues lógico que es menos pesado. Un pie puede pesar entre 300 gramos y 800 gramos. Una prótesis para un desarticulado de una amputación transtibial, más o menos entre 1, 2, 3 kilos. Va a depender también de los componentes que tenga y de cómo se estructuró la prótesis. El transfemoral puede pesar hasta 5 kilos, de 3 a 5 kilos. Y un desarticulado de cadera, una prótesis de esta puede pesar desde 4 kilos y medio más o menos hasta 6 y 8 kilos, dependiendo también de los componentes de la prótesis. El desarticulado de cadera, más allá de la pérdida ósea, es el impacto multidimensional que tiene sobre el paciente, porque además de eso implica una serie de cambios anatómicos que tienen que controlar el paciente para poderlo protetizar. Son las prótesis que se colocan menos comunes, son el tipo de amputación menos común, solo del 0.5 al 1% de las amputaciones de miembro inferior. La mayoría son por tumores musculoesqueléticos severos o por traumas de alta energía o por infecciones pélvicas y complejas o como en el caso que tenemos ahorita de la tragedia de Vargas, son pacientes con infecciones muy severas que van aumentando el nivel de amputación hasta llegar a la desarticulación de cadera. Importante que tomemos en cuenta que en estos desarticulados de cadera tenemos ausencia completa de las 3 palancas articulares del miembro inferior. No tengo cadera, no tengo rodilla, no tengo tobillo. Estos pacientes también se vendan, también hay que hacer una modelación del muñón para que podamos hacer la mejor integración a la prótesis. Importantísimo el precio metabólico que ocurre en la marcha sin una cadera anatómica. Entonces, la marcha normal no, de por sí no genera un incremento del gasto metabólico, mientras que una desarticulación de cadera, el gasto metabólico es más del 100%. Es el esfuerzo que tiene que hacer el paciente para manejar el control de su cuerpo, el miembro que no está amputado y adicional a eso un peso adicional que como les dije hasta 6 u 8 kilos de que tienen que manejar para poder realizar una marcha funcional. Entonces el aumento del gasto metabólico se incrementa hasta más o menos el 120%. Hay una simetría cinemática de todos los componentes anatómicos, tanto del tronco como de la cadera, ¿verdad? Y esto va a depender de si el paciente trabajamos con él los músculos que tienen que ver con la pelvis y los abdominales, ¿verdad? Y con los glúteos y el resto de los músculos que quedan después de haber hecho la desarticulación,
para que no haya una inclinación exagerada del tronco. Recordemos que siempre la gravedad juega un papel muy importante y cuando yo no tengo la prótesis, el cuerpo tiende a inclinarse hacia el lado, hacia donde nosotros tenemos la amputación. El mecanismo de suspensión también es importantísimo. ¿Qué vamos a utilizar para nosotros sujetar esa prótesis a esa cadera? Casi siempre se hace un encaje pélvico, ¿verdad? O lo que se conoce como UCLA, que es un protocolo de Estados Unidos en donde se diseñó un tipo específico de componente que ya se los voy a enseñar. Pero lo más importante y lo que hace que estos pacientes no se adapten a este tipo de prótesis es el confort y la estabilidad que les pueda dar al estar sentado y pasar a la posición de pie, ¿verdad? O el contacto que tiene la piel con ese tipo de sistema de suspensión. Es una prótesis difícil de adaptar, pero el reto no es solo que la prótesis encaje, sino lograr que haya un nuevo centro de gravedad y que no agote prematuramente al usuario. Es decir, que cuando él empiece a caminar, ya a los 5 o 6 pasos o a los 10 pasos, ya el paciente no puede porque la prótesis está demasiado pesada, porque no logra controlar el tronco, porque no ha tenido la preparación desde el punto de vista de fisioterapia de los músculos que corresponden a este tipo de pacientes. Entonces, pues perdemos colocar una prótesis que al final el paciente no la va a saber manejar. Entonces, ¿quién es candidato al éxito protésico de una prótesis desarticulado de cadera? Hay contraindicaciones absolutas y hay contraindicaciones relativas. Absolutas, un paciente con una enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria en el preoperatorio es un fallo en el equipamiento de una prótesis de cadera. El paciente, adicional a que ya vieron ustedes que va a ser un 120% más gasto de energía, tiene que luchar contra su problema cardiopulmonar para poder entonces tener la suficiente fuerza y el suficiente oxígeno para poder manejar la prótesis. Entonces es una contraindicación absoluta. Un paciente con una enfermedad coronaria, una cardiopatía congestiva, una hiperplasia ventricular, pues lamentándolo mucho, no es candidato a prótesis. El manejo de la interfaz del socket y el pie con entrenamiento neuromuscular, ¿verdad? Que el paciente no haya adaptación, que le cause alergia al material del sistema de suspensión que vamos a poner en la prótesis, o que haya problemas de miembro fantasma, que no se haya vendado ese muñón independientemente que sea desarticulado de cadera y que haya habido una acumulación de grasa o de músculo o que la cicatriz haya sido hiperplásica, ¿verdad? El queloide, que muchas personas lo hacen. Todo eso va a impedir que haya una buena protetización. Entonces, si nosotros detectamos en esa evaluación inicial, ¿verdad? Vamos a decir, esas condiciones de ese muñón, pues el paciente simplemente no es candidato a prótesis. ¿Cuáles son contraindicaciones relativas? La edad avanzada. Un paciente puede ser muy mayor, pero si la parte cognitiva y la parte osteomuscular está en condiciones igual que el muñón lo podemos protetizar. La depresión relativa, si el paciente está compensado, no está tan deprimido como para no utilizar la prótesis, también lo podemos. Y el índice de masa corporal, el peso, ya lo van a ver en un video, no es una contraindicación para yo protetizar. El 43% de estos pacientes hacen una protetización exitosa. Sin embargo, el índice de fracaso es extremadamente amplio. La edad o el sobrepeso no mermaron en el éxito de la rehabilitación protésica según todas las publicaciones que tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué le tengo yo que indicar a un paciente con una desarticulación de cadera como el que aparece en la foto? La idea es que él pueda hacer sus actividades de la vida diaria. El paciente maneja una moto y simplemente la maneja con ese. Ese es un paciente de mi consulta. ¿Qué le voy a indicar? Primero, el socket, o lo llames encaje o interfaz, pero bueno, normalmente, más comúnmente en Latinoamérica se conoce con el nombre de socket. Es rígido, ¿verdad? Es un anclaje que se coloca a nivel de la cadera y por lo general se describe como de contención isquiática o de encaje pélvico. Todo desarticulado de cadera tiene un sistema de correajes que es el que sujeta esa suspensión al resto del cuerpo. Hay varios tipos, hay alguno conocido que es el sistema de Kiss, hay otros correajes que simplemente con colocar el socket de contención isquiática con correaje para sujeción a la cintura es suficiente para que ustedes la puedan indicar. Luego tienen que unir esa interfaz con la rodilla.
¿Eso cómo lo hacen? A través del sistema modular. El sistema modular no son más nada que tubos, tubos que pueden ser de aluminio o de titanio. Y luego viene la rodilla, que la rodilla va a estar en relación a ese nivel de actividad que les hablé ahorita, en donde va desde K1 a K4, y la rodilla y el pie están relacionados con ese nivel de actividad. Tipos de rodilla hay muchísimos. No voy a entrar en detalle porque la última charla que tenemos en cuanto a las prótesis es el otro lunes y el doctor que les va a dar eso es experto en tipos de suspensión, tipos de rodilla y tipos de pie. Entonces él le va a hablar un poquito más amplio de eso. Pero podemos escoger monocéntrica, policéntrica, de bloqueo a la carga, neumática, hidráulica o con microprocesadores. ¿De qué va a depender? De la actividad del paciente. Y también de las condiciones cognitivas y osteomusculares que ustedes piensen que ese paciente va a poder aprovechar. Ahí es donde vamos nosotros a indicar. Siempre la primera prótesis, vamos a decir que es la más difícil, porque una vez que el paciente se adapta a una prótesis, una vez que venga a hacer cambios, no le debemos cambiar los componentes. Si yo pedí un socket de contención isquiática, sigo dejando el socket de contención isquiática. Si mi rodilla fue policéntrica, yo mantengo la rodilla policéntrica. Es un error cambiar el tipo de rodilla o el tipo de socket o el tipo de pie porque el paciente no se va a adaptar. El paciente le va a costar muchísimo más adaptarse porque ya tenía la adaptación de una prótesis anterior. Los de bloqueo a la carga es esa prótesis que cuando él va a dar el paso hacia adelante, hace como tirar la prótesis hacia adelante y él se carga cuando hace la segunda mecedora, va a cargar y va a bloquear la rodilla y por eso se llama de bloqueo a la carga. Y el último dispositivo que se une la rodilla con el pie a través también del sistema modular, que es en aluminio, que es el tubo, es el pie, que también lo vamos a escoger de acuerdo a la actividad que tenga el paciente. Entonces, esa es una prótesis de cadera. Esos son los componentes de una prótesis de cadera. Aquí tienen dos ejemplos de dos prótesis de cadera, ¿verdad? La que está en azul, lleva el sistema de correaje que se llama sistema KISS. Es un correaje en cuero que se fija a la cadera. Vean cómo se pega el socket a el tubo que tiene posterior al socket, luego viene la rodilla, luego otra vez el tubo y luego tiene el pie. En el que está del lado izquierdo de ustedes tiene un sistema de correaje diferente al sistema KISS, es un sistema de correaje convencional, ¿verdad? Pero bueno, le permitió adaptar. Algo importante en estos pacientes, difícilmente, muy pocos pacientes logran tener marcha sin aditamentos, es decir, sin muletas o sin bastones canadienses. Muy pocos pacientes lo logran. Sí lo logran, pero muy pocos pacientes. Toca un muy buen entrenamiento, toca también fortalecer la musculatura de la pierna que no está amputada porque hay músculos en la pelvis como los glúteos y otro tipo de los glúteos y los isquiotibiales que hacen que el paciente claudique hacia la parte buena. Entonces ahí toca que mejoremos muchísimo la musculatura pélvica. Entonces, estos pacientes tenemos que recordar que caminan con el cuadrado lumbar. No son pacientes que van a caminar con músculos de la pierna porque no los tienen. Entonces, el cuadrado lumbar, ¿qué me va a hacer? Va a elevar la pierna de tal manera que la prótesis no choque con el piso. Los erectores de la columna, que también tienen un papel importante en este tipo de amputados, lo que van a hacer es balancear el peso de la pelvis para que el paciente no se me vaya y no se me caiga. Y el oblicuo y el transverso del abdomen son los que estabilizan la pelvis dentro del socket, logrando que haya un equilibrio de las dos partes. Recuerden siempre lo que les dije del papel que juega la gravedad. Aquí vamos a ver un paciente con una desarticulación de cadera. Fíjense cómo camina. La idea es que el pie me haga las 3 mecedoras de la marcha, ¿verdad? La primera, la segunda y la tercera mecedora. Es importante que yo les recalque aquí que no es solamente colocar la prótesis. Una vez colocada la prótesis, uno manda al paciente a que se mantenga de pie y uno revisa lo que llamamos nosotros la parte estática, ¿verdad? Donde hay que revisarlo en dinámico y en estático, igualito que la espasticidad. Entonces, en estático tenemos que revisar la altura, que no quede los tubos mucho más largos. No importa si el largo del tubo del fémur no es igual al del otro pie,
¿verdad? O el largo de la tibia no es igual al del otro pie. La idea es que más o menos queden similares y de ahí el papel del fisiatra en estos pacientes. Nosotros somos los que decidimos si el tubo quedó muy alto, si el tubo quedó, claro, el ortoprotesista hace su trabajo, pero en lo que es la evaluación dinámica, que es lo que estamos viendo ahorita con este paciente, miren que él tiene sus muletas, no camina solo, camina con uso de muletas. Entonces yo tengo que ver en el dinámico que el paciente esté haciendo las tres fases de la marcha, que además de eso me haga el bloqueo de la rodilla, ¿verdad? Y que adicional a eso, pues no me claudique, ni me haga más carga de peso hacia el lado de la prótesis que hacia el lado bueno. Ahí está con un sistema de correaje, ahí ven exactamente cómo se protetiza un paciente con una desarticulación de cadera. Bueno, vamos a seguir bajando. Entonces, puntos clave para el desarticulado de cadera, que es el más difícil, es el más complicado y el de más difícil adaptación por el gasto energético. Primero, la prescripción razonada, es decir, priorizar tecnologías con asistencia en fase de apoyo y disipación de la energía metabólica, es decir, no poner componentes tan pesados, no poner componentes que en vez de ayudarlo, yo le puedo poner en esa prótesis que acaban de ver un pie K4, pero resulta que el paciente no sale de su casa. Entonces, algunas veces, o le puedo poner un pie mioeléctrico, pero esos pies todos no son igual de livianos. Entonces, eso no nos va a facilitar que el paciente se adapte mejor a la prótesis. Buscar componentes que faciliten transiciones fluidas, sobre todo de sedestación a bipedestación. Una de las quejas más frecuentes de estos pacientes es que el socket le impide sentarse bien. Y una vez que ellos se sientan, pues a veces se rueda el socket, se les sale la prótesis. Entonces esas son de las cosas que tenemos que evitar. Luego, una intervención temprana, recalcado para todos los pacientes amputados. El manejo postoperatorio es inmediato. Estos pacientes, para poderlos protetizar, mientras más rápido lo hagamos, más rápido es la adaptación. Hay que tratar el dolor residual y el miembro fantasma y, por supuesto, lo que les dije desde el primer día, el vendaje en 8. No es cierto que haya que esperar 7, 8, 9 meses para protetizar los pacientes de miembros inferiores. Mientras más rápido lo hagamos, va a ser más la adaptación. Y mientras más alta sea la amputación, más rápido tenemos que protetizarlo. Un papel importante del liderazgo del médico fisiatra, ¿verdad? Es coordinar ese binomio médico-protecista, como se los dije hace un rato, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ajuste el encaje dinámico de la prótesis en la pelvis. Hay que cambiar el paradigma de la resignación a una silla de ruedas cuando hay un desarticulado de rodilla para que él tenga una deambulación asistida y segura. Esos son puntos claves. Y aquí el médico fisiatra es el que lleva la batuta para poder hacer esa adaptación a este paciente. La amputación transfemoral, seguimos bajando, ya no tenemos un desarticulado de cadera, ahora tenemos una amputación transfemoral. Es una entidad radicalmente, totalmente distinta a la transtrivial. Aquí no sustituimos un segmento, sino que sustituimos una articulación de carga compleja en un entorno de alta demanda metabólica. El éxito no es que el paciente dé 10 pasos, no, y en barras paralelas menos. El éxito es que ese impacto cardiovascular y musculoesquelético crónico se mitigue. ¿Y cómo se mitiga? Logrando que el paciente camine sin muletas y sin bastones. Recuerden lo que les dije antes, aquí el gasto energético también es importante, tanto el desarticulado de cadera como el transfemoral tienen un gasto energético elevado, en este caso llega más o menos al 60%, ¿verdad? Hay una alteración del brazo de palanca del fémur y por supuesto hay una alteración del balancín, de las tres mecedoras que llamábamos de la marcha. En este paciente es sumamente importante la alineación de la prótesis. Un fallo en milímetros que haya para que esa prótesis quede bien alineada hace una claudicación crónica y una falta de adaptación del paciente a este tipo de prótesis. Y cuando la causa de la amputación es la parte vascular, el 70-80% de estos pacientes amputados tienen una mortalidad altísima. Optimizar la marcha en el paciente transfemoral es literalmente una intervención de supervivencia. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho a los pacientes lograr esa estabilidad anatómica y mucho más cuando no hablamos de una sola amputación, sino cuando es un biamputado. Es un reto, pero que vale la pena seguirlo. Entonces, la amputación transfemoral, el gran dilema fisiátrico es el fémur residual. En este paciente, más que en cualquier otro paciente, es importante el manejo del muñón.
Tienen que ver que ese muñón no tenga cicatrices adheridas a la parte profunda, que la forma cónica del muñón es sumamente importante, que el vendaje se haya hecho lo mejor posible, que no haya una complicación que se llama neuromas, que es cuando los suturan, a veces tocan el nervio y eso hace como puntos de apoyo en la parte distal del muñón, que cuando tú le vas a colocar el socket, pues no hay manera de protetizar. En ellos podemos utilizar dos tipos de socket. El cuadrilateral, que tiene una desventaja que produce inestabilidad del muñón, y el de contención isquiática, que llega hasta la parte de arriba donde está la cadera, que es el ideal porque ese me da más estabilidad y más control del muñón. Importantísimo aquí los que estuvieron en la primera charla que les dije de los acortamientos, porque por efecto de los músculos que manejan el miembro inferior a nivel de la pelvis, como es el psoas, estos muñones tienden a flexión y abducción por anatomía, simplemente. Entonces, importantísimo que el muñón no quede en flexión, que acostemos a este paciente boca abajo para que haga los estiramientos de los isquiotibiales y le pongamos resistencia al psoas, que es el que va a tender a flexionar el muñón. Y le hagamos resistencia también al glúteo medio, porque el glúteo medio, por su misma fisiología, va a tender a abducir el muñón. Entonces, aquí es sumamente importante el manejo que le demos al muñón para poder tener éxito en la protetización de este paciente. ¿Cómo indicamos una prótesis para un paciente transfemoral? Entonces, lo primero, el socket. El socket de contención isquiática es ese socket que llega hasta arriba. En la imagen que tienen ahí de la prótesis completa, eso es un socket de contención isquiática. Tiene una zona como más superior, pero la parte de atrás calza en el punto del isquión para que sea más No, fácil no para el está bien. paciente manejar el peso de la prótesis. El sistema de suspensión es lo que agarra, acuérdense lo que les dije, la agarra esa prótesis a la pierna. Hoy en día, muy común que se usan estos pacientes son los liners. Los liners vienen más delgados, más gruesos y traen un pin que se fija al tubo que viene ahí a continuación a través del socket. Pero como tienes en la segunda, no sé si lo están viendo, por aquí se lo voy a señalar, esto es una válvula, es un sistema de vacío que lo que hace es como chupar la parte de adentro del socket y él pues hace que se adhiera completamente a la superficie del socket. Hay otros que le colocamos esta cosita blanca que está dentro, que es lo que se conoce como endosocket, que siempre se hace de un material más flexible, sobre todo en esos pacientes que no se adaptan porque tienen puntos de apoyo en el muñón, porque la cicatriz no es buena, porque la forma del muñón no es buena. Hay que hacer un endosocket flexible, que es el que le permite hacer mejor suspensión. A esa suspensión le vamos a agregar el sistema modular, simplemente el tubo que me va a pegar el socket a la rodilla. Y luego vamos a, perdón, luego vamos a agregarle la rodilla. Esa rodilla, acuérdense lo que les dije, va a depender del nivel de actividad del paciente, que puede ser policéntrica, monocéntrica, de bloqueo a la carga, hidráulica, dependiendo de esa anamnesis que nosotros hicimos ahí. Ahí tienen una de Otto, que es la 360, que es la azulita que tienen ahí en la imagen. La otra que sigue es una de bloqueo a la carga. Y hay unas rodillas más sencillas, que son las que llamamos geriátricas o que son monocéntricas, que son las que se le colocan a esos pacientes que son tipo K1, que no tienen mucha actividad. Luego le colocamos el sistema modular para unir la rodilla al pie y tenemos el pie, que puede ser SAS de sustitución de energía. Ahí tienen muchos niveles de pie. Los pies que tienen, que son como una especie de lámina doblada, esos son los pies de los deportistas. Esos son pies diseñados para que la energía al momento de trotar no me repercuta en las partes anatómicas que tiene el paciente. Y bueno, tienen ahí varios ejemplos de prótesis de todo tipo. Seguimos bajando, vamos a hacer la prótesis transtibial ahora, perdón, tengo un error ahí, me disculpan, es prótesis transtibial. En estos, los muñones, fíjense que es a nivel medio en el paciente que tenemos ahí en la gráfica. Este socket casi siempre puede ser de contacto total o hoy en día también se usa mucho el liner, que es esa funda que tienen en la segunda imagen, que le pegas ahí, se la ponen en el muñón como tal, como poner una media, pero que no es sustituible por una media, y que lleva un pin en la parte más inferior, que es lo que pega el miembro a la prótesis. El sistema modular es el mismo tubo de los que les vengo hablando. Estos pacientes logran marcha prácticamente sin ningún tipo de aditamento, el gasto energético. ¿Estará ahí por la oficina mañana? Y por último, Buenas el tardes. PSH.
Hay alguien que tiene Ah, abierto en el la mañana por el micrófono. aeropuerto. Qué pena, pero hay alguien que tiene abierto el micrófono y se oye la voz. Y el pie PSAS, bueno, que es de acuerdo también al nivel de actividad o el pie, perdón, de restitución de energía, según sea el caso, entonces lo vamos a colocar de acuerdo a esa anamnesis que hicimos al principio. Importante resaltar, transtibial por debajo de la rodilla, transfemoral por arriba de la rodilla. La diferencia de estos dos componentes aquí va a estar en el nivel de actividad y en el tipo de socket, ¿verdad? El socket de un transtibial, la carga va sobre el tendón rotuliano o es de distribución total, que es lo que les digo yo de contacto total. Y el transfemoral es el que bloquea el isquion para poder estabilizar la pérdida. Por supuesto, el trastibial no lleva rodilla, el transfemoral sí la lleva, pero lo demás en los componentes es exactamente igual. Aquí tenemos este paciente que tiene una amputación bilateral. Si ven la del miembro inferior izquierdo es transfemoral con su rodilla y el otro miembro es transtibial. Vean cómo camina en forma independiente, es una buena adaptación de prótesis. En este paciente, si lo ven, el socket, casi todos los sockets que se hacen ahora son en resina acrílica y fibra de carbono porque son menos pesados. Los de polipropileno, que son los que se hacen, que es parecido al plástico, los tubos, como los tubos de polipropileno, es muy pesado, aumenta el peso de la prótesis, entonces ahora se hacen en fibra de carbono. Él tiene una suspensión por válvula, en este socket. Me imagino que la otra pierna debe tener el que es con pin de traba, que es con el liner, que es esa media que se coloca ahí. Este otro paciente tiene dos amputaciones transtibiales y miren la adaptación de esa prótesis, no llevan aditamentos, no usan bastón, no usan muletas y es lo que nosotros llamamos una amputación con una protetización exitosa. Miren la forma como camina, miren que en la parte dinámica hace las 3 mecedoras de la marcha y pues tiene una adaptación espectacular a ambas prótesis. Aquí les tengo ejemplo de los mismos, de otros dos pacientes. Tenemos un amputado transfemoral con otra amputación transtibial. Miren el liner que tiene la transtibial, el socket en resina acrílica, el sistema modular y el pie. Y en la amputación transfemoral, ahí sí tenemos un socket que llega hasta arriba, ¿verdad? Y que esa rodilla es mioeléctrica, entonces pues le da mejor adaptación. Y en el caso que tenemos aquí de la muchacha, estas son unas amputaciones transfemorales altas. Ahí pueden ver mejor lo que les estoy hablando del socket de contención isquiática. Esos son los sockets de prueba, siempre se hace un socket de prueba y ese socket de prueba después se lamina con fibra de carbono y es el que le ayuda a hacer una mejor adaptación. Tiene dos rodillas y el sistema modular, si ustedes se dan cuenta, no tiene tubo porque estos pacientes que son biamputados femorales, no se les indica la prótesis con rodilla y pie en un principio. En un principio se hace el socket y un pie, que es especial y que va en forma invertida para que ellos aprendan a manejar el equilibrio. Y una vez que manejan el equilibrio, entonces se va aumentando el tamaño o la longitud de la prótesis, colocando las rodillas, el sistema modular, pero casi nunca se llevan a lo que era Vamos, pues. su talla original. Ahora que Luego vaya se tenemos las conecta menos. prótesis de Ah, no, está pie, hablando de los que las tipos de prótesis pie. de pie Vamos a ver. tenemos muchos tipos. Eh, los pies protésicos hay infinidad en el mercado y de hecho ahora están haciendo unos en 3D también que están muy buenos. Recuérdense que el tipo de pie aquí hay que saberlo indicar porque me va a aumentar la longitud del miembro inferior al cual está amputado porque lleva unos componentes que van a hacer que aumente ese diámetro, de esa longitud de esa pierna. Entonces hay que saberlo indicar. Todos vienen forrados, estos son los de fibra de carbono que los ven ahí en la imagen de abajo y la funda que lleva, eso lleva una media y una funda y ambas cosas se pueden hacer de acuerdo al color de la piel del paciente. Entonces en este no tenemos gran cosa que esto, lo que sí tenemos es que indicarlo según el nivel de actividad. Y bueno, en las parciales de pie, que es donde se utilizan las ortoprótesis, recordar nada más que son las amputaciones del infrar, las de Chopard. La verdad que a mí la pasé súper bien con. Y en las parciales de pie donde hablamos ortoprótesis, pues eso ha avanzado mucho. En muchos países se están haciendo con 3D.
como por ejemplo cuando les falta el dedo alus. Importante es saber que nosotros aquí estamos indicando es una ortoprótesis, no una prótesis como tal. Las ortoprótesis hay de muchísimos tipos, ahí les puse unas con relleno, como las plantillas que tenemos en la parte inferior, otras son como la que tenemos del dedo alus que se hacen en 3D y ahorita hay una empresa que se llama Más Capacidad que te da hasta el mismo color tal cual como lo tiene la persona. Y hay unas que hay que adaptarlas con una OTP o con otro tipo de aditamentos para poder tener una buena protetización. Pero estas en realidad no son complicadas. Aquí lo único que hay que tomar en cuenta es el diámetro del miembro inferior porque muchas veces quedan un poquito más largos que el miembro contrario. Entonces, como para resumir al final, ¿qué es lo que tienen ustedes que hacer en una indicación de prótesis de miembro inferior? Primero, ¿qué tipo de socket? Siempre colocarle a la medida del paciente. No hay socket genéricos, no hay socket que yo pueda traer de China, de Japón, de otro país para podérselos poner al paciente. Eso tiene que ser a la medida, bajo un molde de yeso o bajo un molde de algunos componentes que hay hoy en día con los que hacen las férulas que también lo pueden utilizar para eso. La forma del socket, si es de contacto total, si es cuadrilateral, si es de contención isquiática, qué tipo de forma de socket yo le tengo que dar de acuerdo al nivel de amputación. La mayoría, como les dije, se hacen en resina acrílica por el peso, porque es mucho menos pesado. Sin embargo, vemos las prótesis, por ejemplo, que da la Cruz Roja son de polipropileno. Y casi siempre tienen adentro, o la mayoría, sobre todo los desarticulados de cadera y los transfemorales, un marco un endosocket flexible que se hace de silicona en la mayoría de los casos para colocarlo dentro de ese marco rígido que tenemos como llamado socket. El sistema de suspensión, recordar que es la parte que une el miembro a la prótesis. Entonces puede ser por liner, y que pueden ser un liner que tiene unos anillos que hacen como ese sistema de vacío dentro del socket, o puede ser a través de un liner que al final tiene un pin, que ese pin entra dentro como de una especie de llave y tú la puedes apretar y eso es lo que se llama un liner con pin de traba. Ellos vienen de 3 y de 6 milímetros más o menos, los liners, o una válvula de vacío, que pues una válvula que ellos apretan como el que les enseñé ahí en el dibujo. La rodilla, cuando son amputados transfemorales y desarticulados de cadera, que puede ser policéntrica, monocéntrica, neumática, hidráulica o con microprocesadores, ¿verdad? Que también va a depender del nivel de actividad. En la próxima clase les van a dar qué es cada una, cómo se pueden identificar y qué tipo de rodilla. Ojo, no porque el paciente tenga, más o menos recursos, yo voy a indicar una rodilla. Hay la tendencia a creer que las rodillas de Otobox son las mejores. No, hay miles de casas comerciales que tienen rodillas. ¿Qué pasa? Pues una casa comercial que ha hecho un buen marketing y pues sí, las rodillas de Otobox pues tienen, vamos a decir que están dentro de los estándares de las que tienen muy buena calidad. Pero eso no significa que yo pueda poner una rodilla de otra marca que me haga la misma función y que me vaya a durar lo mismo que me puede durar esta. Entonces ahí también hay que poner costo-beneficio, que es lo que más encarece una prótesis, la rodilla y el pie. Entonces hay que ponernos como la mano en el corazón y saber que las rodillas necesitan ser acorde a la actividad del paciente y no acorde a que tengo o no tengo más recursos. El sistema modular, casi todos lo utilizan es en aluminio, titanio se usa en muy pocos casos, por ejemplo en los Estados Unidos los veteranos de guerra sí la mayoría le ponen titanio, el tubo es de titanio porque pesa menos, ¿verdad? Sin embargo, hemos visto prótesis con acero inoxidable que también les van a durar siempre y cuando no las mojen y las metan en el mar y también, o como se hace ahora con fibra de carbono o algunas que están haciendo con impresión 3D que aguantan hasta 300 kilos de peso, también pueden tener un sistema modular en ese material. Y el tipo de pie, bueno, lo que les dije, los más comunes, el SACH y el de restitución de energía. El de restitución de energía es ese pie que se adapta a cualquier tipo de piso y que nos va a permitir que no haya ese golpeteo cuando el paciente camina y que esa energía sea como hacia arriba, hacia el resto de la prótesis, porque donde esté el muñón, ahí vamos a tener también recibir el impacto. Y la funda y medias cosméticas, que yo siempre lo pongo que es opcional, porque hay el que le gusta su prótesis que se le vea el tubo y hay el que le gusta que no, que tenga la forma de la pierna, que tenga la forma del pie, que se la pueda poner con cualquier cosa y no va a impedir que tenga su prótesis. Pues le gusta su forma cosmética, entonces hay que indicarle funda y medias cosméticas. Eso es lo más importante que se deben llevar, que de acuerdo al nivel de protetización, nosotros vamos a tener que indicar
unos con rodilla, otros sin rodilla, pero los componentes básicos son siempre los mismos. Conclusiones para la práctica clínica, el equilibrio anatómico. Entonces, seleccionar los componentes adecuados nos permite volver a la vida normal, al trabajo y a la integración en la sociedad. Y además, el manejo de los músculos adecuados. El equilibrio en los pacientes, sobre todo cuando las amputaciones son más proximales, es importantísimo. Saber qué músculos voy a trabajar, qué músculo le tengo que indicar al fisioterapeuta que me mejore la condición y la fuerza muscular y el trofismo muscular para yo lograr tener ese equilibrio que no me haga que claudique cuando yo le ponga una prótesis. La estandarización, saber cuáles son los componentes mínimos que tiene una prótesis de un miembro inferior. El manejo del muñón es el 80% del éxito de una protetización. Si no vendamos el muñón, eso estoy segura que ese paciente no se va a adaptar a la prótesis. Va a tener puntos de presión, va a ser ampollas a nivel distal, el seleccionar el componente que no me vaya a producir alergia, que el paciente no se eche cremas y cosas que no deben el muñón. Esa educación que tenemos que tener con él es la que nos va a permitir que nos proteticemos un miembro inferior con mucho éxito. Y el manejo metabólico, por supuesto, el éxito a largo plazo depende del control estricto de las patologías de base, si la causa fue por un pie diabético, controlar el pie diabético, una enfermedad arterial periférica, esa es una contraindicación relativa y absoluta de protetizar. ¿Por qué? Porque un paciente que fue amputado por un problema vascular, tienes que revisar obligatoriamente el otro miembro. Si el otro miembro va en las mismas condiciones que lleva no es candidato a prótesis. En muchos casos uno los protetiza porque ya sabemos que el otro lo van a amputar, entonces pues mira, ahí ya llevamos una ventaja porque ya tenemos un miembro protetizado. La osteomelitis, las infecciones severas, ¿verdad? El miembro fantasma, hay pacientes con miembro fantasma que como no han sido bien tratados desde un inicio, es muy difícil quitarlo posteriormente. Vuelvo y repito otra vez, el manejo de los pacientes para protetizarlo es lo antes posible. Creo que en una charla que nos dio una doctora de Argentina, a la cual yo también entré antes de empezar con este ciclo, ella también dijo que a los 20 días el paciente estaba adaptado para la prótesis y eso también es cierto. Mientras yo más temprano protetice un paciente, más rápido va a ser la adaptación. Y revisar esos pacientes que tienen dolor en la parte distal del muñón, hay que revisarlos porque casi siempre hacen neuromas. Y es una causa de dolor y de no adaptación al socket que es frecuente en estos pacientes y que además de eso impide que ellos se puedan protetizar con facilidad. Entonces hay que hacer una buena anamnesis y una evaluación médica por parte del fisiatra de todo lo que implica tanto el muñón como el miembro contralateral y el resto de las condiciones médicas del paciente. Aquí les dejo parte de la bibliografía utilizada para hacer estas diapositivas y bueno, lo que les dije en la primera charla no es un fracaso médico, es el primer paso de la rehabilitación funcional de estos pacientes. La meta es devolverle a ese paciente la autonomía biopsicosocial. Si es un paciente que trabaja, que puede asistir con su prótesis a cualquier parte con la prótesis, bien sea porque necesita un aditamento para poderlo hacer como una maleta, una muleta o un bastón, o que en el mejor de los casos que no necesite absolutamente nada para poder caminar y que bueno, su adaptación sea lo suficientemente buena como para adaptarse a todas las actividades de la vida diaria. Eso es todo lo que de los que le quería hablar hoy. No sé si hay preguntas. Muchísimas gracias, doctora. Felicitaciones, excelente taller, excelente clase. Tenemos una preguntita por allí de la doctora Ana María Garófalo. Dice, perdón, no escuché el nombre de la rodilla geriátrica. Se llama así, rodilla geriátrica. Es una rodilla sencilla, monocéntrica y te pueden indicar como rodilla geriátrica. Hay unas rodillas de ese tipo geriátrica que tienen como un anclaje que el paciente mismo se bloquea la rodilla. Cuando son pacientes muy mayores, uno indica rodillas geriátricas y ellos ya saben que son rodillas sencillas, monocéntricas, que no tienen tanta, vamos a decir, tanta sofisticación en su estructura y que le permiten al paciente llevar una marcha bastante buena. Gracias, doctora. Excelente. Si hay algunas otras preguntas, por favor, colocarlas en el chat o activar sus micrófonos.
el doctor Marín, cuando se indica un socket cuadrilateral y cuando uno de contención isquiática. ¿Cuándo se indica un Esos socket soques cuadrilateral y cuándo uno de contención isquiática? Ok. Si el muñón es lo suficientemente largo, en un transfemoral, tú puedes indicarle un socket cuadrilateral, sin problema. Él se va a adaptar. En esos muñones que son cortos o que no llegan a la línea media, sino que son mucho más cortos, o que ves que el paciente va a tener problemas para la adaptación porque es un muñón que por no tratarlo a tiempo se hizo en flexión y en abducción, yo les pido socket de contención isquiática. Porque acuérdense lo que les dije, que da más estabilidad a la pelvis y da más estabilidad al fémur amputado. Entonces él me controla que el psoas no me lo lleve en flexión y me controla también que el glúteo no se lo lleve en abducción. Entonces, dependiendo del tamaño de ese muñón o de esa amputación, de ese fémur, yo discrimino entre uno y otro. Ojo, se pueden indicar los dos. No hay en la literatura no hay nada así como específico que me diga a mí que yo puedo indicar un cuadrilateral en este caso o un de condición isquiática en este otro caso. Se los digo por la experiencia que tengo viendo tanto paciente amputado. Esos casos que les presenté son pacientes míos, de mi consulta. Ok, muchísimas gracias, doctora. ¿No tenemos más preguntas en el chat? No, sí. Vi un video donde se hablaba de un muñón de neopreno como preparación del muñón previo a la prótesis. ¿Es factible su uso o es preferible el vendaje? No, la evidencia científica no se ha comprobado. El vendaje es lo único que describen todas las guías de amputados a nivel mundial. Sí es cierto que ahorita hay como unas medias de neopreno, que es como decir el liner que le estamos colocando, pero eso se puede colocar de segunda instancia a un paciente que ya haya estado protetizado y se le dañó la prótesis, yo le puedo colocar esa venda de neopreno. Pero en los primeros momentos está toda la evidencia científica apunta a que se deben usar el vendaje en 8. He visto muchos videos de pacientes amputados, sobre todo los que están ahorita de la guaina, en donde les están poniendo medias, donde les están colocando vendajes con adhesivo. Ninguno de esos vendajes va a hacer que el muñón tenga la forma cónica. Acuérdense que eso no es solamente la forma del muñón, sino enseñar al cerebro a que esa forma, esos tejidos que están a nivel del muñón, tienen que acondicionarse para que el paciente pueda adaptar ese muñón a un socket. Ok, de acuerdo. No tenemos más preguntas en el chat. Tienen mensajes de agradecimiento. Levanté la mano, María Liz. Ah, bueno, doctor Marín. No me quedó Adelante, muy doctor. claro, doctora Janet, lo de la contraindicación de la enfermedad vascular periférica, porque una de las causas más frecuentes es la enfermedad vascular periférica, que lleva a la amputación de los pacientes diabéticos, y generalmente es bilateral. Entonces, ¿cuándo decir que sí, cuándo decir que no a un paciente con una enfermedad vascular periférica? Es de acuerdo a la severidad que tiene la enfermedad vascular periférica. Si yo amputé un paciente diabético que hubo una complicación de pie diabético, ya sabemos que ese paciente tiene una enfermedad vascular periférica, ¿verdad? Pero en el pie contralateral tenemos una afectación severa de la parte vascular. Él tiene contraindicación para protetizar. Ahora, si es un paciente que le hicieron la amputación, pero el otro miembro está bastante bien, el riego sanguíneo es bueno, tanto arterial como venoso, pues sí, lo podemos protetizar y no hay problema. Eso depende de la severidad que tenga la enfermedad vascular. Ahora acá, no, bueno, de las guías no sé decir, ¿no? Pero la lógica me hace pensar, pero si se amputa una extremidad y la otra tiene enfermedad vascular, ¿no es mejor protetizar la que fue amputada antes de que se ampute la segunda? Porque la Sí, en segunda, muchos casos lo que hacemos es eso. El problema está en que como el otro miembro está tan afectado, hay dolor, hay parestesias, entonces el proceso de protetización es difícil, no se adapta. Ellos lo van a pedir, todos los pacientes amputados piden su prótesis. Pero de acuerdo a la severidad, es lo que hablan las guías de manejo de
de pacientes con enfermedad vascular es que tú decides, eso es una decisión netamente médica de ponerle o no la prótesis del fisiatra. Porque si el miembro contralateral, a pesar de que, vamos a suponer, un amputado que hizo una infección secundaria a una flebitis, ¿verdad? Y tuvieron que terminar en amputación, pero el otro miembro no tiene cambios de coloración, puede que tenga parestesias, que todos los pacientes diabéticos terminan con parestesias por la enfermedad vascular, ¿verdad? Pero el miembro está bastante bien, pues yo, en mi opinión, lo protetizo. Listo, le pido su prótesis y se le hace su protetización, su programa de protetización postprotésico. Pero si ese miembro contralateral que no fue amputado también tiene flebitis, hay cambios de coloración muy evidentes, yo no protetizo a ese paciente porque va a ser un dolor de cabeza para adaptarse a la prótesis. Diferentes cuando hacen las dos amputaciones, pues si hacen las dos amputaciones porque ambos pies están con el programa severo vascular, pues puedes protetizarlos las dos, no hay problema. No sé si le contesté la pregunta, doctor. Sí, doctora, gracias. Sí, me contestó. Bueno, una pregunta acá eh, que realmente tengo la duda, ¿no? ¿El line y el sistema de contacto total es lo mismo? No, Liner es ese sistema que es como una media que se coloca sobre el muñón directamente. Eso es de silicona. Siempre es de silicona y tiene un revestimiento como de tela. Ese es el liner. Pero tú puedes poner un socket. Ese liner siempre tiene que ir unido al socket. O sea, ese es el sistema que va a fijar el muñón al socket. Es como una media, pero de silicona. Eso es un liner. Y el de contacto total es aquel socket en donde hacen estrecho vamos a decir, si esto es el socket, para que me entiendan, y este es el muñón, esto lo hacen tan estrecho que solamente le colocan una válvula y cuando yo meto el muñón en el socket, me hace un vacío y toda la piel queda en contacto con la parte interna del socket. Eso es lo que es un socket de contacto total. Y los sistemas de suspensión no son por liner, que es el que fija, vamos a decir, el muñón a la prótesis, o es por válvula, que es una válvulita que me hace ese contacto de la piel completa con el muñón, o hay otro que es a través de una media que tú la sacas y en la medida que vas bajando la media, el muñón se va metiendo más adentro a la prótesis y hace el contacto total del socket. Entendido, doctora, gracias. Dentro de las técnicas no quirúrgicas para manejar el dolor del neuroma existe la reinervación muscular dirigida. ¿Tiene experiencia? Doctor Itamar está preguntando. No, no tengo experiencia. Sí conozco la técnica, pero de paso muy valiosa y ayuda muchísimo a los pacientes, pero en Colombia, que es donde yo trabajo con los pacientes de prótesis, es una técnica que se hace de cuarto nivel. La mayoría de estos pacientes son de pacientes amputados por accidentes laborales, entonces el sistema no les cubre el procedimiento. Ok, doctor. Muchas gracias.